Un saludo nuevamente para todos y al Pastor Ureña. Soy John Falmar, en este nuevo debate sobre el interesante tema del arrebato de la iglesia. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas más veces vendrá Jesucristo? Una, ¿cierto? Muy bien. Esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hay que tener claro desde un principio, antes de empezar este debate, que la Biblia no habla de ningún rapto. La concepción del rapto como cristianos volando por los aires al encuentro con Cristo es un invento contemporáneo. No lo creemos ni los católicos, incluido yo, ni los ortodoxos, ni los primeros protestantes, ni una buena parte de los evangélicos hasta el surgimiento del evangelismo fundamentalista del siglo XX, al que pertenecen muchos de los que me escuchan. Lo más grave del concepto es que da por un hecho que faltan dos venidas más de Jesucristo, una por la iglesia y otra a juzgar, lo que es absurdo, y esto no lo enseña la Biblia, y un escape de la tribulación, un dolor que ha de padecer la iglesia y los creyentes. Los evangélicos, esto aparece claro en sus declaraciones doctrinales o credos, creen que ese rapto será antes de ese dolor y que está ya a punto de suceder. Y justo leyendo Apocalipsis 7:14 nos damos cuenta que los seguidores de Jesucristo deben pasar por ese dolor, por esa tribulación. Algunos otros evangélicos dicen que dicho rapto será durante y otros después de la tribulación, así que en este tema no hay acuerdo ni en los mismos evangélicos. La cita más famosa que se arguye de un modo textualista para defender esta doctrina es la siguiente, 1 de Tesalonicenses 4, 15, 17. El deber del cristiano es permanecer fiel en el amor al prójimo, a la enseñanza de Cristo. El modo, el día, la hora y las circunstancias que rodean la victoria de la Iglesia de Cristo nadie la sabe. Y lo que plantea San Pablo a los tesalonicenses es simplemente una figura alegórica de la gloria del último día. Es simplemente un modo de explicación de un asunto trascendental. Muchos que están hoy militando en las iglesias evangélicas, si no les fuera enseñado lo del rapto, ninguno lo habría deducido así como así de la Biblia. Esta doctrina debe ser enseñada para poder ser entendida. El rapto se fundamenta en una errada interpretación bíblica. La auténtica interpretación bíblica no acepta novedades, y el concepto del rapto no era conocido en la cristiandad hasta el siglo XVIII. Pero ¿cómo comienza la creencia del rapto? Esta doctrina, así como se le conoce actualmente, jamás fue predicada por ningún apóstol, no fue mencionada por ningún padre de la iglesia, nunca fue mencionada por ningún concilio, jamás fue discutida en ninguna universidad en el periodo escolástico, no fue tampoco mencionada por ningún padre de la Reforma, ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ni ningún otro habló de ella. Incluso el concepto del rapto o arrebatamiento es tan reciente que no aparece en los diccionarios clásicos de espiritualidad. ¿De dónde sale el tal rapto? Según la investigación de Paul Thigpen, autor de La trampa del rapto, la doctrina del rapto nace en el siglo XVIII. Un ministro puritano llamado Increase Mather escribió sobre cristianos arrebatados por los aires antes de que el mundo fuera consumido por el fuego del juicio divino. Más tarde otros publicaron ideas similares. Un jesuita católico chileno llamado Manuel Lacunza, en su libro La venida del Mesías en gloria y majestad, publicado en 1812, especula que los fieles que han recibido la comunión eucarística con frecuencia serán, hacia el fin del mundo, recogidos por Jesucristo para tenerlos seguros por 45 días mientras el mundo es castigado. Este libro fue traducido al inglés y sus ideas sobre el rapto tuvieron gran influencia entre algunos grupos de cristianos sectarios. Esta teoría tomó cuerpo definitivo después del gran fiasco adventista de 1859, cuando se fijó la fecha del retorno de Cristo, y este nunca acudió a la cita protestante. John Nelson Darby, ministro protestante inglés, fue quien lo lanzó a la palestra protestante. Aquí voy a hacer una pausa para contarles algo que ustedes deben saber. Los defensores de dicha doctrina se aferran a un texto atribuido a un santo católico del siglo IV, San Efrén o Efraín de Siria.
ya que esto para ellos es motivo de gran peso, según ellos, para sostener que ya desde los primeros siglos se predicaba esta doctrina, lo cual es falso. Pero curiosamente, cuando les conviene mencionar a un santo católico lo hacen, pero no dicen nada más de él, sino que solamente dicen lo que conviene decir, y esto lo hacen también de la misma forma con los padres de la Iglesia. Los evangélicos los nombran solo cuando conviene decir algo de ellos, pero de ahí no más, porque no conviene saber más nada de ellos y en qué creían ellos, ya que esto abriría el portillo a la duda para el protestantismo. Se preguntarían entonces, si estudian más la patrística, ¿por qué ellos, que siendo de los primeros siglos, creían lo mismo que creen ahora los católicos? Entonces, en este tema verán que el pastor tomará nota de un escrito de San Efraín, pero solamente uno. Lo demás hay que desecharlo. Mi pregunta es, ¿por qué? Pero para que estén un poco más informados de él y para darles un poquito de su propia medicina, veamos tan solo uno de esos escritos, para que ustedes lo tengan presente. Si el pastor Ureña recurre a este santo católico para decir que dicha doctrina fue enseñada en los primeros siglos como prueba contundente, veamos también entonces qué otras cosas escribió él, ya que si vamos a hablar de San Efraín refiriéndonos sobre este tema, entonces hablemos también de lo que a ustedes no les convendría saber, y así, para el que no quiera sopa, le damos 2 tazas. San Efraín de Siria fue un gran amante de la Virgen María, y en sus escritos vemos la profunda veneración que ya se le tenía en el siglo IV a la Santísima Madre de Jesucristo. San Efrén compuso ya en el año 333 una lista en verso de los más bellos títulos que los primeros cristianos otorgaban a la Santísima Virgen. Este escrito dice así: Señora nuestra, Santísima Madre de Dios, llena de gracia, tú eres la gloria de nuestra naturaleza humana, por donde nos llegan los regalos de Dios. Eres el ser más poderoso que existe después de la Santísima Trinidad, la mediadora de todos nosotros ante el mediador que es Cristo. Tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo. Eres la llave que nos abre las puertas del paraíso, nuestra abogada, nuestra intercesora. Tú eres la madre de aquel que es el ser más misericordioso y más bueno. Haz que nuestra alma llegue a ser digna de estar un día a la derecha de tu único Hijo Jesucristo. Amén. Aquí cierro el paréntesis, no sin antes decirles que si quieren recurrir a santos católicos para defender una doctrina, primero lo piensen 2 veces, ya que si él dijo algo referente a lo que parece ser lo que enseña dicha doctrina protestante, deberían de ver también cómo trataba él a la Madre de Jesucristo. Prosigamos. ¿Qué es el famoso rapto? Este concepto, el rapto, es la venida secreta e inminente de Jesucristo para llevarse del mundo los verdaderos creyentes. Estos serán física y súbitamente arrebatados de este mundo y elevados por los aires para encontrarse con Jesús. ¿Cuándo y cómo ocurrirá el rapto? Es objeto de grandes controversias entre sus mismos adherentes. Hay 3 campos de opinión sobre cuándo ocurrirá el rapto. Unos dicen que antes de la tribulación, otros durante y otros después de la tribulación. Las escrituras dan testimonio de una única segunda venida y de una única resurrección corporal de los justos para bendición y de injustos para castigo. La resurrección corporal se describe en Apocalipsis 20, 11, 15 así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. El mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en cada uno, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Acerca del único juicio que tendrá lugar en la parucía y sus consecuencias, nuestro amado Señor dijo: e irán estos, los malvados, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. No os maravilléis, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la de Cristo, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. Juan 5, 28, 29. Y Pablo declaró: pues es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
teniendo la misma esperanza en Dios que éstos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Ver las siguientes citas bíblicas: 2 de Corintios 5:10, Hechos 24:15, ver también Hechos 17:30-31, Romanos 2:5-16. También Pedro, Juan y Santiago afirmaron esta verdad en Primera de Pedro 4:5-17, Segunda de Pedro 3:7, Hechos 10:42, Primera de Juan 4:17, Apocalipsis 20:12, Santiago 5:8-9, para que no vayan a decir que no hay evidencia bíblica de esto. También dicen las Escrituras que todos verán a Jesús en la parucía. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y sus ángeles juntarán a sus escogidos. Mateo 24:30-31. Por otra parte, los que creen que el rapto le evitará a los cristianos la tribulación, les diré que las tribulaciones de los cristianos son los sufrimientos y persecuciones que ellos deben soportar por su testimonio de Cristo. Son estas su corona y su gloria. La mayoría de las 45 veces que el término griego thlipsis, traducido generalmente tribulación, aparece en el Nuevo Testamento, se refiere a los creyentes. Algunos ejemplos: en el mundo tendréis aflicción, thlipsis. Juan 16:33. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5:3. Ver también Romanos 8:35-39 y Romanos 12:12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar también nosotros a los que están en cualquier tribulación. 2 de Corintios 1:4. Nos gloriamos por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 2 de Tesalonicenses 1:4. Juan se identifica con los cristianos perseguidos a quienes dirige su libro y se declara copartícipe en la tribulación. Apocalipsis 1:9. La iglesia debe permanecer hasta el fin del mundo para dar testimonio de Cristo a todas las naciones. Mateo 28:18-20. Nuestro Señor no oró para que la iglesia fuese arrebatada antes del fin, sino para que el Padre la guardase del maligno. Juan 17:15. Creyentes e incrédulos permanecerán juntos hasta el día del Señor, cuando ocurrirá la gran separación. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:30. Veamos algunas objeciones contra esta falsa doctrina. El rapto se fundamenta en una errada interpretación de la Biblia, como dije yo al principio. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:15-17. Este pasaje se refiere al fin del mundo y no a una venida secreta anterior. San Pablo demuestra que es el fin del tiempo cuando dice: y así estaremos siempre con el Señor. Además, fijarnos en el dato de Mateo 24:29-31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y también Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel
tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ambos casos, que hablan del mismo momento, el toque de la trompeta llama al reino definitivo de Cristo, no a un movimiento parcial de la historia. También en Mateo 24:40 leemos: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos molerán en la muela y una será tomada y otra será dejada. Este pasaje se refiere al fin del mundo y no a una venida secreta anterior. Este pasaje habla de que no se puede confiar uno en que la salvación está asegurada. La creencia en el rapto no es bíblica. La auténtica interpretación bíblica, como dije antes, no acepta novedades. 3 venidas de Jesucristo en vez de 2. Según el esquema del rapto, faltan aún 2 venidas de Cristo, una para llevarse a los suyos en el rapto y otra venida al final del tiempo. Serían la segunda y la tercera venida. La primera fue en la encarnación. La verdad es que Cristo vino en su primera venida y solo falta la segunda venida. Esta venida marcará el fin del mundo. Ese día Cristo reunirá a todos, a los que estén vivos para ese tiempo y también a los muertos, los cuales resucitarán después de ese evento. Este mundo, así como nosotros lo conocemos, dejará de existir, porque muy bien dice la Biblia que existirá un cielo nuevo y una tierra nueva. El rapto para evitar la tribulación es una falsa evasión del sufrimiento. Los que creen que el rapto será antes de la gran tribulación del anticristo piensan que solo los malos van a sufrir ese tiempo de persecución. Si esto fuese cierto, entonces el anticristo no tendría a quien perseguir, porque ya a todos los fieles Cristo se los hubiera llevado de este mundo. Olvidan que el sufrimiento tiene un profundo significado bíblico. El hecho es que Cristo sufrió y su cuerpo místico, que es la Iglesia, lleva una continua trayectoria de sufrimiento y persecución, pero habrá una persecución final que será extraordinaria antes del fin. Los cristianos no pueden estar esperando un rapto prematuro, sino que deben estar fortaleciéndose para vencer en la prueba. Pablo relata ampliamente sus propios sufrimientos en la persecución de su tiempo y nos exhorta para que no tengamos miedo de morir por Cristo en la prueba, que ciertamente vendrá a la Iglesia y que cada creyente en particular tendrá que soportar. Por eso enseña que los creyentes que sobrevivan la persecución del anticristo y estén vivos cuando Cristo venga no tendrán ventaja sobre los que hayan muerto en la fe. Ambos grupos se reunirán con Cristo para siempre. 1 Tesalonicenses 4, 15, 17. Si usted cree en la doctrina del rapto, está creyendo cosas que la Biblia no enseña. Esto nace por pésimas interpretaciones bíblicas y lo peor de todo es una doctrina tan reciente como la del juicio investigador de los adventistas. Cabe decir que en la Biblia se nos advierte de este tipo de enseñanzas, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, y esta es una novedad. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:3-4. En segunda de Pedro 1:16 se nos deja claro no creer en fábulas artificiosas. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro 1:16. Por lo tanto, hermanos, esto y no un rapto secreto es lo que Dios quiere que esperemos con esperanza. Que así sea. Bendiciones.